Iniciamos con la presentación del balance del menúe con la compañera Angélica Mancilla. Comité Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Buenas tardes. Antes de comenzar me gustaría decirles que no vayan a dejar basura, por favor. Nos prestaron este lugar muy limpio, entonces así lo tenemos que regresar, ¿no? Todos los que estén comiendo, agua, lo que sea, hojas también. Bueno, balance del menú. El incremento paulatino del precio de la gasolina, del gas, pero particularmente de la electricidad como consecuencia de la política antiproletaria del gobierno, así como de la extinción de Luz y Fuerza del Centro el 4 de octubre de 2009, condujeron al estallido de dos conflictos sociales, uno con 44,000 electricistas del SME y otro con los usuarios del suministro, para quienes el servicio se volvió deficiente, tratos inhumanos, vejaciones por personal de CFE, más la precarización de sus ingresos por las políticas económica y antilaboral, llevándolos a la terrible decisión de comer o de pagar la energía eléctrica. La apertura del sector eléctrico a competidores privados en la generación, transmisión, distribución y comercialización del flujo eléctrico. Hay 45 empresas exclusivamente para la venta del fluido eléctrico a usuarios finales del país, las cuales están divididas en 41 suministradoras calificadas, 3 para usuarios básicos y un suministrador de último recurso. El trato discriminatorio del gobierno a los mexicanos, dividiéndolos entre usuarios calificados y básicos, evidencia para quienes son los beneficios de tal reforma. A los usuarios calificados, los empresarios, se les ofrece una tarifa a un costo muy bajo y les dan grandes ganancias, mientras a obreros, campesinos y usuarios del servicio básico les dejan caer todo el peso económico a través de una tarifa muy cara. La división de Comisión Federal de Electricidad en 11 empresas, los permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía a las empresas privadas para generar, transmitir, distribuir y comercializar el flujo eléctrico para todo el territorio nacional, incluida la zona centro, ratifican la privatización del servicio en perjuicio de la ciudadanía. La solución del conflicto del SME en agosto del 2016, con la entrega de la generadora de energía Necaxa, los predios y talleres, la sociedad mercantil con la empresa consentida del inquilino de la Casa Blanca, la empresa portuguesa Mota Engil, la creación de la cooperativa Luz y Fuerza del Centro como suministradora básica del centro, su base, pone a los obreros de este gremio en una condición antagónica de clase, la de patrones y trabajadores, los cuales ya se han confrontado con los usuarios al tratar de imponer los medidores digitales, el cambio de cableado de cobre y la implementación del sistema AMI. Las contraposiciones al interior de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica entre los comités dirigidos por usuarios en resistencia, críticos a la dirigencia del SME, acuerpada en la NUE, como recordarán, las acusaciones y difamaciones infundadas en contra de algunos compañeros que ahora conformamos el movimiento, de los entonces comités de Coyoacán, Azcapotzalco y Gustavo Amadero, tuvieron como consecuencia en mayo del 2016 la ruptura con la NUE, quedando como comités en resistencia independientes. Por ello, se impulsó un nuevo instrumento de lucha capaz de agrupar a los usuarios mediante reuniones de discusión, análisis y definición de ejes de lucha, rutas de acción, además de darle una identidad propia. Así surgió el Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en febrero de 2017, independiente del Estado, de partidos políticos y organizaciones religiosas, como frentes de comités sin fines de lucros de la Ciudad de México y de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero e Ixtapaluca del Estado de México. El menú demanda: 1. La renacionalización de la industria eléctrica. 2. Elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano irrenunciable e innegable. 3. Una tarifa social y justa de acuerdo con nuestra condición socioeconómica que realmente garantice el desarrollo de la nación. 4. Desaparición de la llamada tarifa doméstica de alto consumo, DAC, por representar un atentado contra la economía de las familias mexicanas más vulnerables.
5. Desaparición de todos los adeudos en materia de energía eléctrica por ser impagables, o sea, borrón y cuenta nueva. 6. No a la sustitución de medidores analógicos por medidores digitales, ni a la sustitución de la red eléctrica de cobre por aluminio, ya que pone en peligro la vida de nuestras familias mexicanas. 7. Huelga de pagos hasta revertir la reforma energética y lograr la renacionalización de la industria eléctrica, puesto que aquella vulnera nuestros derechos como mexicanos. 8. Creación de una gran cooperativa nacional de producción de consumo en materia de eléctrica y de otros productos. 9. Alto al despojo de los territorios y bienes naturales y minerales de las comunidades y pueblos originarios vía los megaproyectos extractivistas y las zonas económicas especiales respecto a sus proyectos económicos, políticos, ideológicos, alternativos, autonómicos y autogestivos. 10. Liberación a los presos políticos y de conciencia. Ejes de plan de acción. La consolidación del MENUE, del Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que somos nosotros, a través del estudio y el análisis de la situación política, económica, social, cultural, ambiental, etcétera, nacional e internacional. Información y deliberación constante de los problemas que afectan el desarrollo y la vida del proletariado nacional y mundial para la toma de conciencia como usuarios y aliados de la clase trabajadora del campo y de la ciudad para generar su posición de clase y difundir su voz. Elaborar la táctica y estrategia a través de diversas vías, la jurídica, económica, política, etcétera, que conduzcan a establecer una línea política clara de lucha. Vincularnos con los movimientos sociales independientes y revolucionarios más consecuentes, en pos de la construcción de un frente político nacional de masas que acumule la vitalidad y organización que se requiere para modificar la correlación de fuerzas a favor del proletariado. Impulsar la solidaridad de clase internacional mediante la promoción de acciones simultáneas mundiales de lucha, como las que vienen impulsando recientemente las mujeres el 8 de marzo, hasta llegar a confluir en un gran movimiento social de lucha por todo el planeta que obligue al imperio capitalista a cambiar tal régimen y modelo. El Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se ha desarrollado vía las asambleas de los comités de usuarios, en colonias y municipios de la zona centro del país, en San Juan de Aragón, Coyoacán, Díaz Mirón, Azcapotzalco, Atizapán de Zaragoza, Bonojito, Tláhuac, Tlalpan, Naucalpan, Izcalli, Tultepec, Iztapalapa, entre otros. Las movilizaciones, marchas, mítines, plantones a CFE, Profeco, Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, la Cámara de Diputados y de Senadores, a Gobernación y a Presidencia, se han concretado, por ejemplo, el 18 de marzo del 2017, el 1 de mayo del 2017, las movilizaciones de acción global en apoyo a Ayotzinapa, la caravana en apoyo a los compañeros de la UPVA el 28 de octubre, solo de la UPA, el 28 de octubre, del plantón mitin en Periférico para el ingreso del primer bloque de amparo colectivo, de la movilización nacional en conjunto con compañeros de la Red Nacional en oficinas de la CFE a servicios básicos. Asimismo, se han realizado movilizaciones de manera dislocadas en Nezahualcóyotl, en las oficinas de la CFE y a la Profeco, y otras reuniones realizadas juntamente con el esfuerzo del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano desde abril hasta octubre del 2017, cuando después del segundo encuentro se decidió dejar de asistir a las reuniones porque quienes se apropiaron de la dirección política de este encuentro nacional. Además, se han realizado foros informativos y un encuentro vecinal con usuarios de la energía eléctrica. En Coyoacán fue el primero, cuyas ponencias fueron sobre la privatización del servicio eléctrico y su consecuencia. Los compañeros de la Gustavo Amadero, Catepec y Azcapotzalco impulsaron el foro jurídico del MENUE con el único tema de las acciones colectivas y la manera de implementarlas en nuestra lucha, dando como origen al amparo colectivo contra la CFE. Asimismo, se realizó un segundo foro en el centro de la ciudad sobre la Ley de Seguridad Interior, la lucha de los usuarios, la unidad de los usuarios y el cooperativismo. En Iztapaluca, además, se obtuvo un magno encuentro vecinal con diferentes comités de usuarios de la energía eléctrica de otros esfuerzos de lucha, personalidades de la vida política como el licenciado Fernández Noroña y el Comité de Iztapaluca del MENUE. Del estudio y del análisis de la situación política, económica, social, cultural, nacional e internacional.
En el Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica casi no hemos hecho análisis de la realidad nacional, de la política en materia de energía eléctrica aplicada por el Estado en contra de los usuarios de energía eléctrica. En algunos comités sabemos que sí acostumbran a hacerlos en sus sesiones cotidianas. Como consecuencia, solo se tiene una visión sesgada de la realidad, por lo tanto no hemos podido incluir con el resto de los referentes de la lucha nacional. Tampoco hemos unificado criterios para generar una estrategia de defensa de los usuarios de energía eléctrica para los embates de las empresas contratistas y la propia CFE. En cuanto a la información, concientización y creación de la voz de los usuarios, se aprobó una comisión de prensa en el movimiento que no ha sido capaz de echar a andar los acuerdos del plan de acción aprobados en la Asamblea Constitutiva, de crear un periódico digital, pero por la falta de los artículos de cada uno de los comités no se ha podido concretar. Solo se cuenta con un blog en internet, el cual tampoco el conjunto del movimiento lo ha publicado, y con ello nosotros mismos ponemos trabas para avanzar en dificultad de la posición política y la lucha del menú. En cuanto a la vía jurídica, el movimiento tiene como su primera línea de defensa legal el recurso de queja ante la Profeco, con la cual los usuarios nos defendemos ante los embates de la CFE, contratistas o cooperativistas cuando pretenden realizar el corte del fluido eléctrico, cambio de medidores o el cambio de la red eléctrica al sistema AMI. A raíz del foro jurídico del Movimiento Nacional del MENUE, en busca de la solución de la problemática de los usuarios de energía eléctrica, impulsado por los compañeros de Catepec, la Gustavo Madero y Azcapotzalco, se analizó junto con el abogado Porfirio Martínez las acciones colectivas planteadas en nuestro plan de acción y se decidió interponer un amparo colectivo ante el juzgado 14º de distrito en materia administrativa, de cuya acción solo los comités de Coyoacán, Iztapaluca, Iztapalapa, Gustavo Madero, Azcapotzalco, Atizapán y Zaragoza y unos cuantos de Nezahualcóyotl cumplimos. Hasta el momento se han ingresado 2 bloques, el primero el 5 de octubre del 2017 y el segundo el 19 de diciembre del 2017. En dicho instrumento demandamos a la Presidencia, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad y a otras instancias en busca de una solución del supuesto adeudo de los usuarios con la CFE y otros aspectos. Se logró que el Tribunal de Circuito en materia de amparo nos haya dado la razón, sobre todo a los usuarios de energía eléctrica de la zona centro del país, que no tenemos un contrato firmado con la CFE. También es importante mencionar que el amparo está todavía en proceso legal de resolución, por lo tanto no podemos decir que hemos ganado con dicho instrumento legal, hasta no tener la sentencia final del Tribunal de Circuito en materia de amparo, la cual puede ser favorable o no. En cuanto a la vía económica, de todas las acciones mencionadas se desprenden 2 consecuencias. Hoy el Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica es una organización real de lucha en contra de la política económica y energética capitalista neoliberal del Estado, pues hoy somos reconocidos por muchas organizaciones de lucha. Además, poco a poco vamos dando pasos firmes para su consolidación en la vida política nacional. Hemos hecho esfuerzos por aliarnos con otros grupos de lucha en pos de construir un frente político nacional de lucha. Participamos en 2 frentes amplios junto con el compañero Juan Antonio Flores Robles, que lamentablemente falleció en la lucha, el Movimiento Amplio de Organizaciones Sociales, que luego se convirtió en el FROP. Desafortunadamente poco después se desintegró, y en el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano en abril de 2017, cuya experiencia política ya se reseñó. Hoy nos acercamos a otro esfuerzo del Frente Amplio, el Movimiento Multisectorial de Trabajadores. Ojalá aquí encontremos una mayor congruencia que en las organizaciones, de las organizaciones que están participando. De lo expuesto antes, se advierte que las acciones del MENUE se han realizado de manera dislocada. No todos los comités las hemos impulsado. Si bien es cierto que en algunas ocasiones se pueden realizar por zonas, otras es necesario efectuarlas de manera conjunta para que nuestra presencia se note más y tengamos mayores posibilidades de construir alianzas con grupos con los cuales haya coincidencias políticas o de unidad de acción. Después del resultado de la elección presidencial y del triunfo de Morena, es necesario realizar un análisis político de lo que ello significa para el movimiento de masas nacional y cuál es la posición que debemos adoptar al respecto. Eso es todo. Gracias.
compañeros, cabe señalar que este es el momento donde se abre la participación de todos aquellos que quieran hacerlo, y dando seguimiento a las instrucciones del reglamento es que tenemos hasta por 3 minutos en la participación, ¿sí? Y obviamente sujetándose a la indicación de los moderadores, de la compañía y el servidor. Cuando les falte ya 1 minuto, les vamos a estar enseñando esta tarjetita para que puedan concluir su participación. Les decimos también, cabe señalarlo, que estos documentos no son ajenos a los coordinadores. En muchos comités se alcanzaron a discutir, en otros no tanto, pero son documentos que ya teníamos elaborados, se afinaron, pero ya son de conocimiento de los compañeros en los comités. Entonces, lo que vamos a hacer, obviamente, y los compañeros escrutadores van a hacer uso de su habilidad para poder recabar aquellos señalamientos, ¿sí?, o lo que emane de esta asamblea en términos de algún agregado, en términos de alguna observación pertinente por parte de ustedes. Entonces, queda abierta el inicio para que se vayan anotando. Se anotan, compañeros, por favor, para que nos tomemos en ese listado. Alzando la mano para que la compañera pueda, si quiere intervenir, les tomemos en cuenta. Vamos a hacer una mecánica también. Los que ahorita se anoten, hasta ahí paramos, porque si no se forman listas que luego son interminables. Los que quieran participar en este punto, estamos en este caso, estamos abordando el punto del balance del Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Compañeros, por favor, Francisco Pérez. Felipe Ortiz. ¿Otra vez, compañero? Felipe Ortiz. Felipe Ortiz. ¿Alguien más, compañeros? ¿Otra vez, compañera? Sonia Jiménez. ¿Alguien más? Bien, entonces por favor les pedimos que se vayan acercando, compañeros, para que tomen o hagan uso de la palabra en la medida de lo posible. A ver, compañero, no lo vi, que pase por favor para que nos des su Miguel Prats, pase por favor. Miguel Prats de Coyoacán. Adelante, compañero. Francisco Pérez, por favor, de la Asamblea Popular Carandas, puede hacer uso del micrófono. A ver. Le recordamos al compañero que tiene 3 minutos, por favor, y que atienda. Buenas tardes a todas y todos. La tarjeta. Como máxima autoridad, la Asamblea Nacional del Movimiento Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, quiero poner a su consideración a toda la Asamblea si hay un punto de acuerdo que podamos consensar en el sentido de que tenemos a fines de octubre una consulta popular para echar abajo la obra faraónica del aeropuerto de la Ciudad de México. En ese sentido, les expreso a la mesa y a los coordinadores que podamos sacar el consenso, porque es un proyecto de ecocidio, es un proyecto de muerte, es un proyecto de oprobio del neoliberalismo que han luchado los compañeros de San Salvador Atenco. Y nosotros tenemos que hacernos responsables en cada uno de nuestros comités, en cada una de nuestras coordinaciones, para que hagamos, de alguna manera, combatamos, porque la televisión, los medios electrónicos, la prensa está denodadamente o está impulsando una campaña bestial para que le demos crédito a esta obra faraónica. Nosotros, desde el punto de vista técnico, debemos saber que sí se puede construir en donde lo quieren construir. ¿Por qué? Porque si construyen en Dubái los edificios más altos del mundo en el mar, técnicamente es posible. ¿Pero por qué estamos en contra de ello? En principio, porque es un dineral tremendo
porque si bien es cierto que se puede construir, pero cuesta muchísimo dinero por donde se hace, y sobre todo no han sido capaces de determinar el monto de mantenimiento que puede costar esta obra faraónica, y que además el primer dinero que han utilizado lo han utilizado de los compañeros de las afores de sus pensiones, y entonces tenemos que echar atrás esta obra de muerte, esta obra de ecocidio, y hay por ahí una propaganda que se está echando a andar, que primero preferimos el agua. Entonces, con todo respeto a la Asamblea Nacional, manifestemos en contra de la obra faraónica y queremos que siga existiendo el aeropuerto Benito Juárez y las 2 pistas de Santa Lucía. Muchas gracias. Gracias, compañero. El siguiente compañero de turno es Felipe Ortiz. Solamente les pedimos, se toma la propuesta del compañero, pero les pedimos que nos sujetemos un poco al programa. Estamos en el balance y creo que está bien, ¿no? La propuesta del compañero cabe y creo que la vamos a tratar. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, compañeros, usuarios y vecinos de todas las colonias afectadas. Mi nombre es Felipe Ortiz Hernández, soy un luchador social y yo estoy en contra de todo lo que se avecina, porque esto empieza, compañeros. No nos debemos de confiar en lo absoluto, porque esta lucha de la luz llevamos 9 años persiguiéndonos, así como nos persiguen a nosotros, nosotros seguimos persiguiendo a la Comisión Federal de Electricidad, que son verdaderamente una empresa de clase de líderes mundiales de ratas. Pero yo aquí les pido, como ustedes, buenos usuarios, que emprendamos verdaderamente esta lucha, que todos, por algo estamos aquí, porque tenemos una deuda. La deuda no es mía. ¿De quién es la deuda? De todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues más unidos, hacer una unidad, pero una unidad de frente, porque yo no creo en partidos políticos, señores. Los partidos políticos para mí vienen valiendo un cacahuate, y discúlpenme en la forma que hablo, porque yo, acá en Iztapalapa, no solo yo, Juan Raúl y varios integrantes que hemos estado en esta lucha, hemos podido parar a los contratistas y a la CFE, y correr a los contratistas, que ellos son los que se están beneficiando ahorita de la CFE. Si a nosotros nos llaman rateros, pues yo sí le llamo más rata a la CFE, pero hay mucha gente que ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que nos desgastemos, usuarios, que nos desgastemos. ¿Les vamos a dar ese lujo a ellos de que nos desgasten o seguir en la lucha? Pues yo les hago verdaderamente que yo no le tengo miedo al gobierno. No le tengo miedo al gobierno. Quizás me pueden decir que soy un triste tiguerito, pero este tigre es más cabrón y más luchador. ¿Por qué? Porque soy rebelde. Ahorita vamos a cumplir 50 años bien, de una masacre de Tlatelolco para el 2 de octubre. Concluya, compañero. Para el 2 de octubre. Yo les agradezco, usuarios, compañeros. Compañero, tiene un minuto. Les agradezco que me escuchen, porque yo sí estoy indignado, pero indignado contra un mal gobierno de Fausto y Trasdor, como le quedan todavía 2 meses a Peña Nieto y no hemos hecho nada. Tampoco del nuevo gobierno que viene. Acuérdense que Andrés Manuel, pues no trae una varita mágica, señores. El pueblo no votó ni por Andrés Manuel, el pueblo votó por un cambio, señores, por un cambio. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es el que manda aquí? Lo dice nuestro artículo 39 constitucional. ¿Quién de ustedes sabe del artículo 39 constitucional, de nuestros artículos constitucionales? Conclusión, compañero. Muchas gracias, vecinos, compañeros, usuarios, y hasta la victoria. ¡Viva México! Gracias, compañeros, por su participación. La compañera Sonia Jiménez, por favor. Ahí más o menos. Adelante, compañera. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Sobre 2 puntos, acerca del estudio y análisis de la situación política, económica, social, cultural.
pido permiso a mi comité porque no se discutió eso en el comité, lo voy a decir a título personal, pero la propuesta es que se haga una especie de temario en donde se proponga que cada comité analice diferentes aspectos de la situación nacional e internacional sobre este punto. Sobre el punto de la información, concientización y creación de la voz de los usuarios para el periódico digital, se propone también que se haga, así como se estableció la mesa, un representante por comité que se esté generando, que este representante sea, digamos, el responsable de emitir el artículo que se necesita para la construcción de este periódico digital. También me uno a que podamos nosotros manifestarnos como MENUE el próximo 2 de octubre, que es una fecha muy importante por toda la situación que estamos viviendo, por los 50 años también de la masacre de Tlatelolco, la lucha de los estudiantes y de muchos otros y otras mexicanos. Entonces, eso es todo sobre esos dos puntos acerca del balance. Gracias.